Hola, ¿qué tal? Soy Enrique Suárez, soy CEO de Replicers y hoy día les voy a contar hoy día vamos a tener un webinar donde vamos a ir hablando a lo largo de varios webinars sobre organizaciones que aprenden, ¿ok? Bueno, antes de comenzar sobre el webinar de hoy, contarles que con Replicers, con esta herramienta, los consultores pueden escalar tus servicios y no sus horas. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que el Replicker es una réplica digital profesional del consultor, ¿ok? Que le permite ejecutar las tareas que hace el consultor, ¿ok? Tanto tareas como consultorías. Entonces eso permite que el consultor pueda escalar sus servicios, llegar a más personas mientras que ellos se dedican a lo que vienen desarrollando, a clientes específicos, ¿no? Entonces esto te da capacidades, es una buena herramienta para el consultor para escalar, ¿ok? Entonces si quieren saber más al respecto, cómo tu réplica digital profesional puede ayudarte a ti como consultor a escalar tus servicios y no tus horas, los invito a agendar. A la derecha tienen el QR, pueden escanearlo o si no, escriben ahí ese link. Y si no, también el link va a estar en la descripción de este video. ¿Ok? Genial. Entonces, este tema de las organizaciones que aprenden es un tema que se habla en este libro de acá, que va a ser un poco nuestra guía, que es el libro de la quinta disciplina, The Fifth Discipline, escrito por Peter Senge, y habla mucho de este concepto o de este tema que es el pensamiento sistémico, System Thinking. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ir revisando qué nos dice este libro, ¿no? Primero nos habla sobre las capacidades de aprender, ¿no? Nos habla de que esta quinta disciplina representa enfoques para poder desarrollar, o sea, es un enfoque para poder desarrollar tres capacidades de aprendizajes básicas, ¿ok? Tres capacidades. La primera es fomentar la aspiración dentro de las compañías, ¿no? Eso es algo que se conoce como mentalidad de crecimiento y lo vamos a ver mucho a lo largo de los webinars que vamos a tener. También nos ayuda este marco de trabajo, este framework, a desarrollar una conversación reflexiva, ¿ok? Y además a comprender la complejidad, ¿ya? Lo que pasa es que muchos de los problemas que hoy enfrentamos, tanto dentro de las compañías como fuera, son en realidad problemas complejos, ¿ya? Y que la mejor manera de atacarlos es a través de un pensamiento sistémico, ¿ok? Y un poco, pero parte de entender eso, parte de entender que los problemas son complejos. A veces creemos que los problemas de repente no son tan complejos, son simples y que los podemos atacar como un silo, ¿no? De manera aislada, pero en realidad no. En realidad los problemas son complejos, son parte de un sistema y la manera de resolverlos de manera correcta es entendiendo cómo funciona el sistema donde está el problema que quiero resolver. Y cuando hablo de sistema, hablo de interrelaciones entre el problema y todo lo que afecta cuando yo resuelvo ese problema. ¿Ok? Un tema importante es entender que las unidades de aprendizaje fundamentales en una organización son los equipos de trabajo, ¿ya? No son las personas individuales. Realmente donde nosotros aprendemos es en la interacción dentro de un equipo de trabajo. Ojo con eso, ¿ya? Pero hay dos retos, ¿ok? Hay dos retos que se mencionan que menciona Peter Senge. Es, por un lado, construir empresas capaces de adaptarse continuamente a realidades cambiantes, ¿no? Esto que se conoce como un entorno buca, ¿no? Volátil, con incertidumbre, ¿no? Complejo, cambiante, ¿no? Y que hoy en realidad se ha acelerado, ¿no? Esa incertidumbre, la manera en cómo se están dando las cosas, se están acelerando no principalmente, pero sí de manera importante por la tecnología.
¿no? Esta aparición de la inteligencia artificial y que cada vez vemos modelos que aumentan sus capacidades de razonamiento, ¿no? Ahora hablamos de un ingreso a una era de los agentes de inteligencia artificial. Por otro lado, Google acaba de lanzar un chip comercial cuántico. Hemos entrado un poco a la era comercial de las computadoras cuánticas que se llama Willow. Pero también hay otros aspectos sociales, hay aspectos económicos, ¿no? Que afectan y que crean entornos complejos, cambiantes, difíciles de predecir. Y que la única manera de hacer frente a ellos es con una empresa o con una cultura de aprendizaje, ¿ok? Con capacidades de aprender. Pero esos retos justamente son estos, ¿no? Que cómo construir empresas que sean capaces de adaptarse continuamente a estas realidades cambiantes, ¿no? Y básicamente eso es mentalidad de crecimiento, ¿no? Y luego, cómo las organizaciones se están volviendo más interconectadas. Entonces, ¿cómo hacemos para interconectar? Ese término de organizaciones que crean valor a través de la interconexión, yo también lo he leído de Michael Porter, ¿no? Porter habla en un libro, en su famoso libro de ventaja competitiva, ¿no? Michael Porter habla sobre que la creación de valor está también en la interconexión, ¿no? A través de la cadena de valor, pero en la interconexión, ¿no? Y en su momento, cuando habla sobre ese tema de la interconexión como una ventaja competitiva en las organizaciones, menciona el rol de los sistemas de información, ¿no? Porque a través de un SaaS, de un software as a service o de un software general, tú podrías interconectar ese conocimiento, ¿no? Hoy en realidad hay otras maneras de interconectar mucho más potentes y es algo que se conoce como las organizaciones de agentes, organizaciones de réplicas, ¿no? Yo puedo tener réplicas, que son estas réplicas digitales profesionales de las personas, con un conocimiento, un know-how, un expertise propio, pero yo los puedo interconectar fácilmente, los puedo organizar a través de organizaciones de replicas y de hecho pueden contribuir muy bien en lograr este objetivo de tener organizaciones interconectadas y que en su interconexión aprendan, ¿no? En su interconexión puedan aprender y hacer crecer o enfrentar estos ambientes cambiantes, volátiles, ¿no? Que estamos viviendo, ¿no? Inciertos, ¿ok? Pero bueno, es un término, es un reto también, ¿no? Así como es un reto tener empresas que se adapten continuamente, porque estamos hablando de que cada vez hay que adaptarse a algo nuevo en tiempos cada vez más cortos. Por el otro lado, habla sobre la interconexión, ¿no? La interconexión. ¿Ok? Bueno, y por otro lado, también habla sobre las disfunciones del sistema de gestión tradicional que mantienen a muchas organizaciones en un modo perpetuo de extinción de incendios, ¿no? Por poco tiempo o energía para la innovación, ¿no? Y claro, el problema, acá entra otro término también que se habla sobre las culturas ambidiestras dentro de las organizaciones, ¿no? Que hablan sobre que para que una empresa pueda crecer, ¿ok? Y no solo sobrevivir, deberíamos tener una organización ambidiestra, es decir, por un lado, con capacidades de explotación, ¿no? Es decir, de lo que ya funciona, pues explotarlo, hacerlo más eficiente, ¿no? Hacerlo más eficaz, ¿ok? Pero ojo, la eficiencia no es una estrategia, ¿no? Porter hablaba sobre eso muy claro, ¿no? Que la eficiencia no es una estrategia, ¿no? La eficiencia es reducir costos, pero no te hace diferente del resto, por lo tanto no es una ventaja competitiva de cara a tu usuario, ¿no? eh, lo que te hace diferente es tu cadena de valor, ¿no? Es decir, que que hagas actividades totalmente diferentes a como lo hace la competencia, eso te hace diferente, ¿no? Te da una ventaja competitiva. Eh, Ahora, por otro lado, pero eso a nivel de explotación, ¿no? Pero no es suficiente, ¿no? Porque la explotación lo que hace es
te mantienes sobreviviendo, superviviendo, ¿no? Eso dentro del concepto de organizaciones que aprenden, dentro de este concepto de System Thinking, eso es como aprendizaje adaptativo o aprendizaje de supervivencia. O sea, aprendes para sobrevivir nada más, ¿no? Entonces ahí es técnicas de explotar lo que tienes, etcétera, ¿no? Pero para poder crecer, que es lo que buscan las empresas, el grow, el crecimiento, tienes que tener una mentalidad de exploración, que no es lo mismo que la mentalidad de explotación. La mentalidad de exploración implica eh, ya una mentalidad o un aprendizaje, llevándolo al system thinking o a las organizaciones que aprenden, una mentalidad de generación, ¿ok? Entonces, porque eso te va a permitir encontrar nuevas oportunidades, entender nuevos dolores, encontrar qué nuevas cosas que el usuario valora, ¿no? Y con eso desarrollar nuevos productos y de alguna manera conectarlo en tu cadena de valor de explotación. Pero necesitas de ambos. Entonces, esta teoría de la cultura ambidiestra de las organizaciones te dice tienes que tener una mentalidad de explotación y de exploración. Y eso llevándolo a esta teoría de System Thinking, de teoría de organizaciones que aprenden, sería tener una organización con mentalidad o con aprendizaje adaptativo, o de supervivencia, o de explotación, y por el otro lado una mentalidad de aprendizaje generativo, que es decir, aprendizaje de exploración, de generar nuevas cosas, nuevas oportunidades, nuevos productos, etcétera, ¿no? ¿Ok? Y cada quien, ambas se necesitan para crecer, ¿no? Ambas. El problema es que a veces las organizaciones solo se enfocan en explotar. Entonces mantienen una mentalidad de explotación, de adaptabilidad, de supervivencia, pero no una mentalidad de generación, de exploración, ¿no? De crecimiento, ¿ok? Una empresa, una organización que adquiere un aprendizaje generativo puede crecer, ¿ok? Puede crecer. Pero no es difícil. Perdón, es difícil, ¿no? Y justamente eso son uno de los retos, porque las compañías normalmente están en la parte de explotación de manera reactiva, apagando incendios, etcétera. Ok, entonces, ¿qué es el pensamiento sistémico y su relación con esto de organizaciones que aprenden, ¿no? O conocido en inglés como System Thinking, ¿no? Entonces, el System Thinking o pensamiento sistémico es un marco conceptual, un cuerpo de conocimientos y herramientas que se ha desarrollado durante los últimos 50 años para aclarar patrones completos, ¿no? Y ayudarnos a ver cómo cambiarlos de manera efectiva, ¿ok? Entonces, acá vamos a resaltar algunas cosas importantes. Primero es un marco conceptual, es un framework. Recuerden que los profesionales aplicamos frameworks, ¿ok? Los buenos profesionales, aplicamos framework que nos ayuden a lograr los objetivos, ¿ok? Entonces, justamente ese framework que nos va a ayudar a nosotros a crear organizaciones que aprendan de manera generativa y no solo adaptativa, es a través de este pensamiento sistémico, de este marco conceptual. Pero ¿cómo nos ayuda, no? De manera general. Bueno, primero que tiene dos elementos importantes, el conocimiento y las herramientas, pero que su principal objetivo o su valor de este framework está en aclarar los patrones completos, es decir, las interconexiones que existen entre los diferentes elementos que componen el problema que queremos resolver, ¿ok? Por eso se habla de pensamiento sistémico, como sistema, ¿no? Como sistema, no como elemento, ¿no? Para que lo vean, es como el cuerpo humano, ¿no? Es como que queremos resolver un problema en el corazón y en vez de enfocarnos solo en el corazón es decir, como solo el corazón, en realidad tenemos que entender que esto es parte, que el corazón es parte de un sistema, ¿no? De un sistema. Lo mismo puede pasar con el estómago, ¿no? Si hay un problema en el estómago, yo no debería solo enfocarme en el estómago, sino en el sistema digestivo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que yo haga en uno de estos elementos, en uno de los elementos del sistema, afecta al sistema completo.
Y si yo no soy consciente de los efectos que pasan en los demás elementos del sistema al que pertenece el elemento que yo estoy resolviendo, voy a tener problemas y no voy a entender, ¿ok? No voy a entender por qué no logro corregir el problema o solucionar el problema y termino siempre en el mismo lugar. eh, y eso pasa porque en realidad tú no estás evaluando los efectos de las decisiones en los elementos al sistema en el que al que pertenece el problema que estás resolviendo, ¿ok? Entonces, es bien importante esto de entender el pensamiento sistémico. Además, también, regresando un poco a los retos, acuérdense que a nosotros normalmente nos enseñan a aislar los problemas, ¿no? O sea, es decir, agarrar un problema complejo y lo divido en problemas más pequeños y voy resolviendo un problema pequeño, problema por problema. El problema con eso es justamente eso, que cuando aíslas un elemento de todo el sistema, no estás viendo qué está pasando no ves las consecuencias en el sistema. Entonces, cuando resuelves el problema acá, crees que lo has resuelto y lo llevas al sistema, después de un tiempo te vas a dar cuenta que sigues en el mismo lugar y no has resuelto nada o quizás has generado otros problemas porque no tenemos este pensamiento sistémico, es decir, no miramos el problema como un elemento de todo un sistema, ¿ok? Y justamente ahí nos ayuda este framework o este marco conceptual de pensamiento sistémico, ¿ok? Ahora, otro elemento importante para tener estas organizaciones que aprenden es el Personal Mastery, ¿ok? ¿Qué es el Personal Mastery? Es una disciplina de aclarar y profundizar continuamente nuestra visión personal, ¿no? De concentrar nuestras energías en desarrollar, por ejemplo, la paciencia para resolver estos problemas complejos, para aprender y además de ver la realidad objetivamente, ¿ok? Acá también es importante entender. Nuevamente, acá viene el concepto de mentalidad de crecimiento, ¿no? Y un tema también importante acá es que para que esto funcione, es importante que las personas puedan conectar, o sea, el propósito de la persona conecte con el propósito de la organización, ¿ok? Si no, es difícil que una persona desarrolle esta capacidad de aprender, de masterizar su visión, de, ¿no? de tener paciencia para resolver los problemas que de por sí son complejos. Eso no va a pasar si el propósito de la persona no tiene una relación con el propósito de la compañía. Entonces es importante ahí que los líderes de las organizaciones que aprenden sepan conectar el propósito de la organización con el propósito personal. Y si no hay una conexión, pues no va a funcionar tampoco eso. Ok, haciendo una pausa a todos estos conceptos bastante importantes, recordarles que con Replicers ustedes pueden como consultores hacer frente a la era de los agentes, ¿ok? De los agentes de inteligencia artificial. Para los que recién escuchan este concepto de agentes, los agentes de inteligencia artificial a diferencia de los modelos de inteligencia artificial, podríamos decir que los modelos solo te dicen qué hacer. Los agentes de inteligencia artificial hacen las cosas por ti, ¿ok? Tienen grados de autonomía para hacer cosas, ¿ok? Entonces, en la era de estos agentes que hemos ingresado a partir de este año, los replicers o el repliker del consultor es esta herramienta para ser competitivos, para mantener su competitividad como consultor, como profesional en esta era de los agentes, ¿ok? Solo para recordarles, los replicers son réplicas digitales profesionales, ¿ok? Lo que hacemos es, junto con el consultor, entrenamos su repliker con su know-how, con su personalidad, con su comportamiento, eh, con la manera de resolver tareas, con sus entregables, con su experiencia particular, de tal manera que creamos un repliker con nombre y apellido y que tiene capacidades de ejecutar la tarea como lo ejecuta el consultor, ¿ok? ¿Y eso qué ventaja tiene? Pues escalabilidad de servicios, reducción de costos, estar siempre disponible, llegar a aumentar el impacto, llegar a más clientes, a más usuarios, ¿ok? Entonces, si quieren saber más de cómo fabricar sus replicas y qué tareas puede hacer el repliker por ustedes como consultores,
Los invito a agendar una cita gratis acá. Pueden escanear este QR, pueden digitar este link en la web, o si no, también en la descripción de este video van a encontrar un link para registrarse y comunicarnos con ustedes. ¿Ok? Listo. Regresando a nuestro tema, hemos visto algunos puntos claves, ¿no? Nuevamente, ¿no? Acá dice, lo que más me interesa son las conexiones, conexión. Y acá justo lo que les comentaba, ¿no? Sobre cómo conectamos, o sea, para que funcione esto de la organización que aprende, además de ver los problemas como un sistema, también tenemos que tener profesionales que tengan esa capacidad de mentalidad de crecimiento, de masterizarse, ¿no? De profesionalizarse, de aprender constantemente, ¿no? Pero yo les decía que para lograr eso el líder debe lograr que el propósito de la organización conecte con el propósito personal. Y es justamente lo que nos dice acá, ¿no? Lo que más interesa son las conexiones entre el aprendizaje personal, entre lo que aprende la persona de acuerdo a su propósito, porque uno aprende en función a su visión como persona, como profesional, a dónde quieres convertirte, en qué quieres convertirte, pero tiene que haber una conexión con el aprendizaje organizacional, porque si la visión de la persona en lo que quiere convertirse no lo puede, no conecta con lo que la organización quiere convertirse, eh, el profesional va a aprender, pero no lo va a poder usar dentro de la organización. Y la idea es que las organizaciones sirvan para los profesionales para lograr su visión también. O sea, la organización hoy debe ser vista para el profesional como su herramienta para lograr su propósito personal, ¿no? Si yo quiero, no sé, ayudar a mejorar el sistema de agro, por ejemplo, yo debería entrar en una organización cuyo propósito sea similar, porque yo me voy a especializar en convertir en alguien que pueda ayudar al agro, pero si la organización no tiene un propósito similar, ¿cómo yo aplico lo que estoy aprendiendo? No va a haber una conexión y no va a funcionar el tema de tener personas especializadas y tampoco va a ayudar a crear organizaciones que aprendan, ¿no? Entonces es importante que haya una conexión entre el aprendizaje personal y el aprendizaje organizacional. ¿Ok? Los compromisos recíprocos entre el individuo y la organización y el espíritu especial de una empresa formada por aprendices, ¿no? Y por el otro lado, otro punto clave es los modelos mentales, ¿ok? Los modelos mentales, ¿no? ¿Qué mentalidad desarrollo en las personas para crear organizaciones que aprenden, ¿no? De ahí entra mucho la cultura, ¿no? Y nuevamente acá entra un tema muy importante que es la mentalidad de crecimiento, ¿no? La mentalidad de crecimiento, ¿no? Hay un libro que yo leí que se llama Oprime Refrescar de Satya Nadella. Satya Nadella es el actual CEO de Microsoft, ¿ok? Que es muy, muy, muy buen libro, se los recomiendo. Oprime Refrescar se llama. Y él habla mucho ahí que cuando toma el poder de Microsoft, lo que se dio cuenta es que Microsoft dejó de aprender, dejó de ser una organización que aprende. ¿Ok? Y una de las cosas que hizo, entre varias, pero una de las principales cosas que hizo fue primero asegurarse que cualquier persona dentro de la compañía, o mejor dicho, la visión, el propósito personal de cada profesional dentro de la compañía, conecte con el propósito o visión de la compañía. ¿Ok? Lo que decía, conectar visión personal con visión organizacional. Eso fue lo primero que hizo. Y lo segundo fue crear una cultura de mentalidad de crecimiento. Es decir, que las personas tengan este personal mastery, ¿no? Que quieran siempre especializarse, aprender nuevas cosas, desaprender, porque era la única manera de poder crear esta organización que aprenda, pero que aprenda, que obtenga el aprendizaje generativo. ¿Ok? Acuérdense nuevamente, hemos hablado de dos aprendizajes. El aprendizaje adaptativo, que es básicamente un aprendizaje de supervivencia y que dentro, si lo asociamos a esta mentalidad ambidiestra para gestionar una organización, sería la mentalidad de explotación.
pero esa no me hace crecer, no crezco con esa. Yo crezco con una organización que tenga un aprendizaje generativo y para eso necesito personas con mentalidad de crecimiento y eso hace relación en una organización gestionada de manera ambidiestra con la gestión eh, de exploración, administración por exploración, ¿ok? Entonces, como necesitamos modelos mentales que estén, bueno, cambiar esos modelos mentales que probablemente estén arraigados dentro de la compañía a estos nuevos modelos mentales como mentalidad de crecimiento, ¿no? Ok, el reto, pues, si hay una idea sobre el liderazgo que ha inspirado a las organizaciones durante miles de años, es la capacidad de mantener una imagen compartida del futuro que buscamos crear, ¿no? La visión es importante, ¿ok? Pero también es importante que esa visión conecte con la visión personal de cada colaborador de la empresa, ¿no? Lo que ha faltado es la disciplina para traducir esa visión individual en una visión compartida, ¿no? No un libro de cocina, sino un conjunto de principios y prácticas orientadoras. Bien, entonces, el aprendizaje en equipo es vital, ¿no? Creo que lo comentamos hace poco. El aprendizaje se da, o la unidad mínima de aprendizaje en una organización son los equipos, no son las personas, ¿ok? No los individuos, son los equipos, la unidad de aprendizaje fundamental en las organizaciones modernas. Ok, ¿cómo medir si tienes una organización que aprende? ¿No? Bueno, cuando los equipos realmente están aprendiendo, no solo están produciendo resultados extraordinarios, ¿ok? Explotación, ¿ok? Aprendizaje adaptativo, sino que los miembros individuales están creciendo, grow, que es lo que la compañía quiere. La compañía no quiere solo, ok, sí quiere explotar, quiere facturar, quiere vender, pero también quiere crecer y muy pocas compañías logran crecer, ¿no? Hace poquito estuve leyendo un paper sobre la realidad de crecimiento en las organizaciones Forbes. Luego ahí voy a compartir algún artículo sobre ese paper muy interesante y creo que aproximadamente solo el 20% de las compañías crecieron en los últimos 10 años, ¿ok? Por dar un número, ¿no? En conclusión, sin entrar muy en detalle en los números, porque exactamente no los recuerdo, pero muy pocas empresas logran crecer de verdad. Y eso es porque no logran crear organizaciones que aprenden o que tienen aprendizaje generativo, es decir, que crean cosas nuevas, disruptivas, productos que funcionen, que conecten, que hagan fit en el mercado, ¿no? Entonces, eso no lo tienen las organizaciones. Entonces, acá dice, ¿no? ¿Cómo medir si tu organización aprende? Porque, no solo por los resultados que produce, sino porque los miembros individuales están creciendo, ¿no? Aprendiendo, ¿ok? Especializándose, ¿ok? La disciplina del aprendizaje en equipo comienza con el diálogo, ¿no? En la interacción es donde ocurre realmente el aprendizaje, ¿ok? En la interacción, en la comunicación, la capacidad de los miembros del equipo de suspender suposiciones, ¿no? Cambiar la mentalidad y entrar en un pensamiento genuino en conjunto. Ok, bueno, recuerden sobre Replicers, ¿no? Para los que recién escuchan sobre Replicers, Replicers también te permite multiplicar tu impacto profesional, ¿ok? Replicers es la réplica digital profesional del consultor, ¿ok? Le permite, tu Repliker puede hacer las tareas que tú ejecutas, ¿y eso qué hace? Que puedas multiplicar tu impacto profesional. Escalas tus servicios y no tus horas, ¿ok? Pues está siempre disponible. El Repliker también cobra por ti, hace las funciones de cobrar tus asesorías, de negociar con el usuario, ¿ok? Hace todo el proceso de ejecución de tarea o de consultoría, ¿ok? Entonces el Repliker es la herramienta del profesional, del consultor en la era de los agentes que permite multiplicar tu impacto profesional, llegar a más gente en diferentes incluso idiomas, diferentes países, ¿ok? Al ser un activo digital interesante, ¿ok? Si quieren saber cómo fabricar su Repliker, qué puede realmente hacer su Repliker por ustedes, cómo les permite ganar dinero, agenden su cita gratis aquí en este QR, al link que está acá abajo y también encuentran un link en la descripción de este video.
Ok, entonces, ¿por qué es cada vez más difícil resolver problemas dentro de las organizaciones, ¿no? Bueno, Peter Senge, en el libro al que hemos citado a lo largo de este webinar, dice que la mayor parte de los problemas que enfrenta la humanidad se relacionan con nuestra incapacidad de comprender y gestionar los sistemas, ¿ok? Cada vez más complejos de nuestro mundo, ¿no? Nuevamente, ¿no? A nosotros a veces nos dicen que para resolver un problema complejo hay que dividirlo en partes y empezar a resolver cada parte. El problema con eso es que ignoramos o obviamos o eliminamos las interacciones de ese elemento en el sistema. Y ahí viene el problema. Por eso es que muchos de los problemas no se resuelven bien. ¿Ok? Acá la clave son dos palabras, ¿no? Complejos, problemas cada vez más complejos. Complejo significa que cada vez pertenecen a un sistema con más elementos e interconectados. ¿Ok? Para construir organizaciones entonces que ayuden a enfrentar estos problemas cada vez más complejos e interconectados, ¿qué se necesita? Pues se necesita crear organizaciones que aprenden. Y acá cito dos temas de aprendizaje que hacen relación a esta manera de gestionar organizaciones que es una gestión ambidiestra de la organización, ¿verdad? Entonces, por un lado, como dice acá abajo, necesitamos el aprendizaje adaptativo de supervivencia que nos ayuda a gestionar o a explotar a la compañía, es decir, lo que tiene explotarlo, hacerlo más eficiente, pero eso no es suficiente. Necesitamos aprendizaje generativo, que es el otro lado de la gestión ambidiestra, que es explorar, ¿no? Gestión de exploración. Y eso se llama aprendizaje generativo. Y es el aprendizaje generativo el que nos hace crecer, el que nos hace innovar, el que nos hace crear, el que nos hace disruptir, el que nos mantiene vivos en esta era tan compleja, con problemas cada vez más complejos, interconectados, con mucha incertidumbre en estos entornos buca, ¿no? ¿Ok? Entonces, ojo con eso. Son organizaciones que aprenden, son dos tipos de aprendizaje adaptativo de supervivencia, que nos sirve para explotar dentro de las compañías, gestión de explotación, y aprendizaje generativo que nos permite crecer, que nos permite crear, que nos permite innovar, que nos permite disruptir y que es el lado de la gestión de exploración, ¿no? En este concepto de empresas ambidiestras. Listo, entonces hasta acá lo dejamos. Yo creo que el tema han aprendido bastantes nuevos conceptos. Está muy bueno. Si les ha gustado, déjenme un like, compartan, ¿ok? Compartan este video con sus colegas. Déjenme comentarios sobre algunos términos que quieren que profundicemos, algo que no les quedó claro o algún término que creen que también de repente no están de acuerdo, ¿ok? Tienen una posición diferente. Y suscríbanse a mi canal y nos vemos en un siguiente video. Cuídense mucho. Chao, chao.